Romanos capítulo 3, versículo 1. Repasemos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahora, comenzando nuestro tema del día, el versículo 9 dice, ¿qué pues? Recuerda que el apóstol está usando el sistema de preguntas y respuestas para despejar dudas, responder ataques y ayudarnos hoy a nosotros 2000 años después a comprender. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En cuanto a este nosotros que aparece acá en este versículo 9, cuando dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Hay dos pensamientos que trataré de exponerte para que tú te formes un concepto y decidas con cuál te identificas. El primero de esos pensamientos dice que Pablo se está dirigiendo a los creyentes, ya no al gentil, ya no al judío, sino a los creyentes conversos, que de entre los gentiles o de entre los judíos habían llegado al Señor Jesucristo. Recordemos que la carta Pablo se la dirige a los romanos, que eran creyentes ya. Él les está compartiendo el don espiritual del evangelio que él predica. Para eso era que anhelaba visitarlos. No había podido, entonces les envió la carta. Así que no es de los pelos pensar que nosotros que está en esta pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos?, se ha referido a los creyentes. El apóstol ya ha acusado a judíos y a gentiles. Y recuerda que aún no estamos hablando de salvación. Usted y yo ya tenemos en nuestra mente el concepto de salvación, pues porque somos creyentes. Pero en estos primeros 2 capítulos y aún parte del 3, aún Pablo no ha tocado el tema latente de la salvación que está en toda la carta. El tema que viene tocando es que todos los seres humanos serán juzgados por las obras, cosa de la cual nadie se puede abstraer. Esto podría sustentarse si repasamos algunos versículos que ya vimos en otra ocasión, en cuanto a que tenemos que pasar por el tribunal, todos, creyentes o no. En Hechos 17, del 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ves que tiene mucha concordancia con lo que en el capítulo 2 hablamos, de que por Jesucristo serán juzgadas todas las obras, aun las ocultas de los hombres? Estoy parafraseando. Otro versículo que encontramos en Romanos está en el capítulo 14, versículos 10 al 12. Recuerda que Pablo ya le está hablando a creyentes. Y en esa ocasión
los creyentes tenían discrepancia en cuanto a qué cosas comer y qué no comer. Y él dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Te das cuenta? Está hablándole a creyentes. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Te das cuenta? Está hablándole a creyentes. Y se incluye él en esta afirmación, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Recuerda, estamos hablando de juzgar las obras de todos los seres humanos, conforme al Evangelio que el apóstol Pablo predica. Algo interesante encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Permíteme leértelo. ¿Cuál es el afán? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Recuerda que Pablo está hablándole a unos creyentes en Corinto, carnales a más no poder, pero ya creyentes. Y otro edifica encima. Estaba refiriéndose a que él había puesto el fundamento, que es Cristo Jesús, y Apolos había regado y construido. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces te das cuenta, hay una calificación de obras allí. En este caso, para los que predican el Evangelio. Desde luego incluye a los que reciben esa predicación. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Ves? Todos. Y algo que ya vimos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, nos dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Y qué está escrito en esos libros? Según sus obras, la obra de cada uno. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ves? Tanto los que están inscritos en el libro de la vida como los que no, serán juzgados por sus obras. El que esté inscrito en el libro de la vida, listo, salvo. Pero el que no, al ser juzgado por sus obras, que obviamente son malas, será lanzado al lago de fuego y azufre. Así, esta corriente de pensamiento es que interpreta este pasaje de somos nosotros mejores que ellos, dando a entender que tanto judíos no conversos como gentiles no conversos y como gentiles y judíos conversos, sus obras serán calificadas. Recuerda, no estamos hablando de salvación, porque la salvación no es por obras. Bueno, eso ya lo vimos. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros, Pablo se está incluyendo, y está incluyendo a los creyentes en Corinto, y nos está incluyendo a nosotros los creyentes de hoy en día, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ves? Bueno, esa es la primera corriente de pensamiento en cuanto a quiénes somos estos nosotros que Pablo menciona en el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. La segunda corriente, esa corriente de pensamiento dice, no, aquí lo que Pablo está haciendo es identificándose como judío.
Cuando dice, somos nosotros mejores que ellos, lo que él está diciendo es que los judíos entonces serían mejores que los demás hombres por el solo hecho de ser judíos, por el solo hecho de tener la ley, por el solo hecho de ser circuncisos. Ahora retornemos a nuestro texto, Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Luego de ese gran paréntesis, en los cuales hemos expresado las dos posiciones, Pablo responde, en ninguna manera. ¿Qué quiere decir Pablo con ese en ninguna manera? Voy a ser insistente en eso. Lo que él está diciendo es, de ningún modo, ni pensarlo. Claro que no. ¿Cómo se les ocurre? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, cosa hecha en el capítulo 1 y el capítulo 2, que todos están bajo pecado, sin excepción. La palabra todos acá es incluyente. Y cuando dice están bajo pecado, lo dice recordándonos que hay una culpa que se produce en el ser humano al obrar, cometiendo pecados por estar bajo pecado. Y además, Pablo también está asomando algo que veremos en capítulos próximos, y es que el pecado tiene poder. Entonces, estar bajo pecado es constantemente acusados por la culpa y además saber que hay un poder que tiene el pecado bajo el cual estamos. Eso es lo que Pablo está expresando acá y lo va a demostrar. ¿Y sabes cómo lo demuestra el apóstol Pablo? Recuerda que el apóstol siempre argumenta desde las Sagradas Escrituras. Pablo no va a decir a continuación que todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles, porque sí, porque a él se le ocurrió, porque una mañana él se despertó y dijo, vamos a poner a toda la gente bajo pecado. Porque dijo, no, eso es muy fácil, todo es bajo pecado para que... No. Él, conscientemente, guiado por el Espíritu Santo, va a presentar la argumentación y la va a hacer con base en las Sagradas Escrituras. Como está escrito, dice el apóstol, no hay justo ni aun uno. En este segmento vamos a ver el primer argumento que Pablo va a esbozar para poder sustentar que todos están bajo pecado. El primer argumento es que el pecado corrompió el carácter del hombre. Por eso es que él dice, y enseguida vamos a mirar a qué pasaje se refiere, no hay justo ni aun uno. Por favor, es que apartado de Dios, el hombre navega en la injusticia. Jamás podrá hacerlo en justicia, apartado de Dios. Un pensador, porque no somos los únicos que estamos quemándole neuronas a esto, Godet dijo, así el carácter moral del hombre, en tanto que permanezca más allá de la influencia de la acción divina, será injusto. Claro, uno no puede accesar a la justicia sino en Cristo Jesús para ser justificados ante el Padre, guiados por el Espíritu Santo. Entonces imagínense uno sin ninguno de los tres. Por eso Pablo dice, citando la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Es que el argumento es sólido en esta primera faceta. ¿Cómo así que no hay quien entienda? ¿Nos está diciendo brutos? No, faltos de entendimiento tal vez, ¿sabe? Porque solo Dios puede abrir el entendimiento del ser humano a lo espiritual, desde el punto de vista de Él. Y continúa, no hay quien busque a Dios. Recuerda que ya sabemos, porque no es la primera lectura juiciosa que hacemos, que es Dios buscándonos a nosotros y no nosotros buscándolo a Él. Nos podríamos sustentar en un versículo que vamos a encontrar más adelante, pero solo lo voy a recordar. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Fuerte.
Todos se desviaron. Claro. ¿De qué nos desviamos? Es que no hay más perdido que el que no sabe que está perdido. Nos desviamos del propósito de Dios al crearnos. Al caer, perdimos ese rumbo. A una se hicieron inútiles. John, ¿usted me está diciendo inútil? Sí, de toda inutilidad. ¿Por qué? Porque por muy ocupado que yo esté, por muy atareado que me encuentre, si no estoy haciéndolo enfilado en lo que Dios necesita que el ser humano como criatura haga, es un inútil. Nada de provecho tiene o hace el hombre que perdió su destino, que perdió su función y que perdió su oriente al apartarse de Dios. No hay quien haga lo bueno. John, ¿por qué está diciendo Pablo eso? Yo soy buena persona. Usted no se alcanza a imaginar cuántas obras de caridad yo he hecho. Es que no es por el resultado, es por el origen. Por la naturaleza caída del ser humano. Él como tal, caído, no puede generar nada bueno, porque aún sus actos de bondad son corruptos por el origen mismo de su naturaleza caída. Y eso que Pablo solo va en el primer argumento. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo que no? Yo conozco una señora llena de bondad, yo conozco un caballero lleno de bondad. No, la aseveración es rotunda. No hay ni siquiera uno. ¿De dónde sacó Pablo pues entonces todo eso? Sí, porque si usted se va a enojar, no se enoje conmigo, ni con el apóstol. Busque al salmista que escribió esto guiado por el Espíritu Santo en el capítulo 14 de Salmos, versículo 1 al 3. Mire qué interesante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como si fuera poco, esto lo podemos cuñar con el Salmo 53, versículo 1 al 3, que dice, casi como un eco de este Salmo 14, sí, porque uno después de leer el Salmo 14, ya por ahí en el 53 se le olvidó que leyó, entonces el Espíritu Santo lo coloca en bis. Mire, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Ves? Pablo no se estaba imaginando este argumento. Pablo estaba tomando lo que el Espíritu Santo dejó consagrado en el libro de Salmos. Por favor, leamos entonces de nuevo este primer argumento completico en palabras de Pablo citando las Sagradas Escrituras. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces recuerda, el carácter del ser humano como tal, sea judío o gentil, es corrupto. Desde los mismos tuétanos, allá adentro de los mismos retuétanos, de adentro para adentro. No es externa la cosa. El segundo argumento que Pablo trae tiene que ver con lo que el ser humano dice, sea gentil o sea judío. Es que el pecado mismo corrompió sus palabras. Y entonces comienza diciendo en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. John, entonces las personas privadas del habla no caben ahí. No se me salga por ahí. Pablo está refiriéndose en cuanto a todos los medios de expresión. El individuo puede ser mudo si quiere, pero está corrupto.
la comparación es hasta fétida. Dice, es un sepulcro abierto su garganta. Es un devorador. O sea, todo lo que sale de la boca del ser humano caído es para daña, es como el orín que oxida. El Señor lo habló en cierta ocasión y le dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque los huesos y las carnes putrefactas del que está allí equivalen a las palabras sucias y abyectas y caídas que el ser humano caído pronuncia cada vez que abre la boca. Sepulcro abierto es su garganta. Entonces, en este segundo argumento, Pablo me muestra que el pecado corrompió todo y todo lo que expresamos también. Y avanza diciendo, con su lengua engañan. Todas las palabras. Mira, John está exagerando. No, Señor. Porque es que lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo, no lo dijo Pablo. Son palabras engañosas. Engatusan al prójimo melosamente con sus palabras llenas de miel, pero por debajo ahí está la amargura, está la trampa, ahí está todo. ¿De dónde sacó eso el apóstol? Del Salmo capítulo 5, versículo 9, que dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Te das cuenta? Meloso, pero lo que quiere hacerte es daño el asqueroso. Sí, Señor, en verso. Sepulcro abierto de su garganta. John, no me diga más. No, si hay otro poquito, disculpe usted. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo compara el hablar del ser humano caído al de las serpientes venenosas que, al hincar sus colmillos en su víctima, el veneno que sale de debajo de su lengua es inyectado. Así son las palabras del ser humano caído. Sea judío, sea gentil. Y si nos atenemos a la primera corriente que vimos aclarando el nosotros anterior allá en aquel versículo 9, estaríamos hablando que también el de muchos creyentes que no han puesto bajo el señorío de Cristo sus maneras de hablar y siguen todavía haciéndolo como si no se hubieran convertido. Ay. El Salmo 140, verso 3 dice eso. Aguzaron su lengua. John, ¿qué es aguzar? Afilar. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Fuerte. John, si estará hablando del ser humano. Claro, porque mire, dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. No sale nada bueno del caído ser humano. ¡Qué tristeza! Maldición es maldecir. Esto sería, con razón, el Señor Jesús dijo por allá en Mateo, cuando tengamos la oportunidad de renovar nuestro entendimiento con el Evangelio de San Mateo, Él dice, de toda palabra necia daremos cuenta. Como dice un amiguito mío. Dice la Escritura en el Salmo 10, versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. ¿Te das cuenta lo doloso que uno es? Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vejación es ofensa, improperio. Entonces, viendo el primer argumento que Pablo esbozó, demostrándonos que el pecado en el que el hombre incurrió corrompió su carácter, en el segundo argumento nos demuestra que el pecado también corrompió su manera de hablar, sus palabras. Y entonces eso nos lleva al tercer argumento que Pablo quiere esbozar, y es que el pecado ha hecho al hombre corrupto en su conducta. Recuerda, carácter, palabras, conducta. Lo que piensa, lo que dice, lo que hace, básicamente.
Por eso él dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. John, yo no soy un asesino. Es que, ojo, no necesariamente un ser humano caído tiene que desplegar todas las conductas aquí descritas. No, usted puede ser chismoso nomás, asesino no. Usted puede ser envidioso nomás. Usted puede ser ladrón nomás. Pero eso no quiere decir que no esté latente allí esa naturaleza caída para hacerte correr por cualquiera de esas autopistas de la carne. En el momento menos pensado, tal vez en un momento de ira resulta siendo un asesino. En el momento menos pensado, viendo la oportunidad, se te metió al bolsillo ese dinerito. Entonces no quiere decir que son exhaustivas para cada ser humano todas estas cosas, pero sí están ahí latentes. Pero que corremos por una o varias, lo hacemos. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Pablo quiere indicar con esto que no hay compasión en el ser humano caído para sus semejantes. Si es necesario asesinar al prójimo, se hace y punto. Lo cual expresa la indolencia del ser humano caído y su descaro. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Oiga pues, ni para una de esas canciones de despecho mortal. Quebranto y desventura. Sí, Señor. Eso es lo que hay en el camino del ser humano. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que el ser humano es un opresor por naturaleza caída misma. Él mismo se encarga de llevar a su prójimo al despeñadero. Y una vez lo tiene ahí en la puntica, en el borde, ¡fum!, lo empuja sin ninguna clase de miramiento. Bien decía un amigo en estos días en una conversación, la peor plaga, el ser más dañino que hay sobre la faz de la tierra es el ser humano. Sí, Señor, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y remata Pablo diciendo, y no conocieron camino de paz. Claro, hay guerra en el ser humano en todos sus aspectos. Ese es su constante vivir, vive para destruir. Puede que no esté usted al frente allá de la guerra bélica, en la batalla, en el enfrentamiento a balazos, pero en su corazón hay eso. Hay guerra en todos los aspectos de su vida. Eso lo dice Pablo basado, porque recuerde que comenzó esta argumentación diciendo, escrito está, como está escrito. En Isaías capítulo 59, versículo 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Entonces hemos visto el primer argumento en cuanto a carácter, el segundo en cuanto a palabras, el tercero en cuanto a conductas, y eso nos lleva al cuarto. Pablo quiere demostrarle al ser humano caído que precisamente el pecado es el origen de su caída. Diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el meollo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso quiere decir que como criatura, el ser humano ha decidido que su creador no debe ser venerado, no debe ser adorado, no debe ser respetado, no debe ser temido. Y claro, eso entonces es el detonante que desencadena el caos moral en que el ser humano caído vive. Dice el Salmo 36, versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fuerte y medio. Bueno, quiero recordarte, por favor, que el ser humano caído
no necesariamente despliega todas estas cosas. En cada uno de ellos no vamos a encontrar necesariamente todo esto, pero están ahí, dormidas, latentes, y despertarán si la situación se lo permite. Claro. ¿Por qué llegamos a este asunto, John? Fácil. Porque el apóstol, que funge acá como acusador, está recordándonos que cuando dice que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado, se está refiriendo, en primer lugar, a que hay culpa constante acusándonos por todo lo que hacemos. Y en segundo lugar, que hay un poder que tiene el pecado bajo el cual estamos. Entonces mira que Pablo quiere enrutar todo eso para arrinconar al ser humano y poderle mostrar el camino para salir de ahí. Porque nada haría Pablo, sería otro profesional de la mente que le explicaría al ser humano que las cosas están muy mal, re mal y que van a empeorar y que no hay salida. Esa es la gran diferencia. Por eso hemos estado caminando versículo a versículo en este capítulo 1, el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3, porque lo siguiente que Pablo va a hacer es catapultarnos a la salida que Dios el Padre ha preparado en Cristo Jesús, gracias a la labor docente del amado Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.